Desayuno de la música. Buenas tardes, amigas, amigos, buenas tardes. Un saludo muy cordial desde Radio Latina, amplitud modulada 990, La Poderosa. Desde Miraflores estamos informándoles, amigas y amigos, un abrazo muy cordial para todos ustedes. El día de hoy, sábado 5 de mayo del año 2018. Estamos otra vez con ustedes en nuestra programación estelar de Por la Seguridad Jurídica. Como siempre, con nuestra directora general, la notaria de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos, con nuestro también panelistas, François Rojas Enostroza, muy buenas tardes, y también el licenciado Enrique Ledesma Azaña, y por supuesto con nuestro ingeniero de sonidos, Marcos Quintín Sandoval. Y el día de hoy tenemos una nueva programación, amigas y amigos, y por supuesto con un invitado también muy especial, que ya es conocido por ustedes, ya ha estado varias veces, nos ha visitado acá, a nuestra cabina radial. Se trata del doctor José Antonio Arbulú Ramírez. Él se ha especializado, abogado, especializado en la detención de lavado de activos. En la prevención, perdón, del lavado de activos. Se ha especializado en ese tema, en prevención del delito de lavado de activos. Así que le vamos a dar la más cordial de la bienvenida, pero primero saludando con el afecto de siempre a nuestra directora general, la doctora Clara Carnero Ábalos. Pero antes quisiera, con el permiso de la doctora Carnero, informarles que el doctor Ramírez Arbulú ya editó su cuarto libro relativo justamente al tema de lavado de activos, ¿no? Ya tiene su cuarto libro, y justamente el motivo de la invitación es para que nos hable de su cuarto libro, que recién en abril de este año acaba de ser, ya ha salido la primera edición. El libro tiene el título de Lavado de Activos, Gestión del Riesgo. Lavado de Activos, Gestión del Riesgo, ¿no? Para darle algunos datos, ha sido prologado por el doctor Juan Miguel del Cid Gómez, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada, España, y ha sido editado y también publicado por la editorial Lustitia en su primera edición de abril del año 2018. Felicitaciones, doctor, por este libro, esta nueva contribución y aporte a la lucha contra el lavado de activos en nuestro país. Muchas gracias. Doctora Clara Carnero. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Radio Escuchas. Buenas tardes, José. Sí, tenemos el placer de tener nuevamente a José Arbulú, un especialista en estos temas. Creo que es el único, al menos hasta la última vez que fui a la librería a tratar de conseguir libros sobre el lavado de activos, creo que es el único que escribe sobre el sistema de prevención de lavado de activos, porque todo el mundo enfoca este tema desde el punto de vista penal, ¿no? Y ahora estamos, como tú dices, Ángel, con su cuarto libro, Lavado de Activos y Gestión de Riesgo. Quiere decir, lo he estado leyendo, quiere decir que hemos pasado a una etapa diferente, ¿no? A ver, explícanos un poco, José, bienvenido, explícanos un poco sobre este libro que has escrito, por favor. Doctora Clara, Ángel, licenciado, François. Bueno, buenas tardes a todos, agradecerle por la invitación nuevamente. Yo contento de estar acá con ustedes a pesar de los inconvenientes que hoy me ha sucedido por el tema de la marcha. Había un poco de tránsito restringido por mi zona, así que hicimos lo posible para poder estar aquí presentes y a tiempo. Bueno, en realidad el libro básicamente trata de la gestión del riesgo de lavado de activos, ¿no? Y aquí hablamos ya de básicamente la parte operativa de la prevención del lavado de activos, donde ese es el marco precisamente operativo, normativo, que hemos buscado desarrollar, ¿no? Dime, José, esta gestión de riesgos, bueno, siempre los bancos son los primeros obligados, porque es por donde los lavadores, el lugar preferido de los lavadores son los bancos. Entonces entiendo que son las instituciones financieras los primeros obligados a implementar esta gestión de riesgos. ¿Desde cuándo hay esta obligatoriedad en la gestión de riesgos? A ver, en principio los bancos desde siempre han utilizado esa herramienta, ese instrumento de la gestión de riesgos como parte de su sistema de cumplimiento. Sin embargo, a partir de la dación de por el GAFI y las recomendaciones,
o estándares internacionales sobre la materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, es que se ha comenzado aquí en el país una, digamos, paulatina regulación en prevención del lavado con enfoque a riesgo. Ya. De modo tal que ahorita no existe prácticamente ningún sujeto obligado, ¿no?, que se sustraiga a implementar estos sistemas de prevención, estos programas de cumplimiento antilavado, ¿no?, que no sea así en ese enfoque a riesgo. Ya, pero a ver, entonces hay una distinción. Uno, que las entidades financieras como entidades financieras, bueno, están obligadas efectivamente a hacer una gestión de riesgo, pero por otros motivos. Pero este es un cumplimiento en el tema específico de lavado de activos, o sea, es otro tipo de gestión de riesgos, digamos, enfocado al lavado de activos. A eso iba mi pregunta, o sea, desde ese punto de vista del lavado de activos, ¿cuándo es obligatorio para las entidades financieras? A ver, lo que pasa es que para las entidades financieras, si bien es cierto, tienen ya el riesgo, por ejemplo, crediticio, de mercado, Claro, de liquidez, ¿no es cierto? Ese riesgo de lavado para ellas no ha sido, digamos, ajeno nunca. Claro, eso lo tengo Correcto. claro. Sin embargo, para el sector real, que es el no financiero, digamos, o no bancario, no ha sido siempre así. Correcto. Al principio, cuando recién comenzó a darse la regulación en materia de prevención para el sector real, fundamentalmente, no había un enfoque a riesgos de su norma, de su regulación, sino simplemente había un conjunto de obligaciones, ¿no?, en donde se establecía puntualmente cuáles eran y ellos la cumplían, digamos, en la medida exigida por la ley. Pero sin embargo no había esa, digamos, obligación, ese imperativo legal de poder gestionar los riesgos, ¿no?, en los términos que el regulador y la ley esperan de ellos, ¿no? Entonces eso ha significado, doctora Clara, un cambio de paradigma prácticamente para estos entes obligados, en la medida de que no están preparados, y no sé si actualmente lo estén, para afrontar justamente esta gestión de riesgos, tal y como la ley le señala. A ver, lo que yo recuerdo es haber leído una norma, hace un par de años, si no me equivoco, una norma en la que se mencionaba la gestión de riesgos y en esta gestión de riesgos iba por el lado de no solamente el conocer a tu cliente, sino del servicio, de la zona geográfica, de las contrapartes y de los proveedores, y que había salido la norma, pero era aplicable un año después, creo que el 2016. Entonces, ¿esto no es el principio de...? Dependiendo del sector, dependiendo de la regulación puntual. Por ejemplo, hablamos de... Voy a mencionar la resolución de Superintendencia 486 del año 2008, por poner un solo ejemplo. Hablamos de casas de cambio, hablamos de casas de préstamos, hablamos de actividad minera, por ejemplo, y otros vinculados a, ¿no?, digamos, regulados por esa norma. Esa ley, que data de ese año, 2008, no establecía justamente esa gestión del riesgo que hoy se establece para los mismos sujetos obligados que he mencionado. Correcto. Puntualmente, esta norma ha sido sustituida recientemente, derogada recientemente, por la 789. Sí, la 789. Que alcanza precisamente a los sujetos regulados por esa norma inicial, la 486. ¿No? De modo tal de que antes, como le decía, solo existía el cumplimiento de obligaciones sin enfoque a riesgo, ¿no?, sin esa perspectiva del riesgo, y ahora sí existe para ellos. Ya, el cumplimiento de obligaciones sin enfoque al riesgo, digamos, para ver las casas de cambio, los agentes de aduana, incluso notarios también, ¿no? También ya están con esa gestión de riesgo. ¿Los qué? ¿No? Los notarios también están, tienen algunas disposiciones de la ley de notarios en prevención, también tienden hacia ello, ¿no? En la norma sectorial, la 5079, que es la norma para los notarios, en realidad ahí hay una mención que dice que en lo que se refiere a riesgos, el notario deberá hacer un informe anual sobre los riesgos que pueda tener, haciendo una segmentación de sus operaciones, ¿no?, los servicios que presta, etcétera. Pero el tema es el siguiente, que está puesto ahí
está puesto en la norma, pero no hay un cumplimiento sobre eso en realidad, porque además, si te está diciendo la norma sectorial que tú lo tienes que hacer en el año, se supone entonces que tú lo tienes que informar en el YAOC, en el informe anual del oficial de cumplimiento, pero cuando tú vas a hacer el llenado de ese informe, que además es un formulario que está a través de internet, que tiene la página web de la Superintendencia de Banca y Seguros, no, a la hora de llenar no existe nada referido a la gestión de riesgo ni nada enfocado a riesgos. Hay otro tipo de información, como por ejemplo cuántas operaciones inusuales reportaste, cuántas operaciones sospechosas reportaste, la cantidad de dinero que ha habido en el año en las operaciones, el tipo de las operaciones, ¿qué más? Si capacitaste a los trabajadores, etcétera, pero no hay nada específicamente referido. Y es más, no solamente no hay esa información relacionada con la identificación y evaluación de riesgos en el IAOC, sino tampoco hay, por ejemplo, una exigencia del mismo regulador todavía. Es decir, por ejemplo, casa de cambio y casa de préstamo. Leyes que datan del año 2015, antes de la última que ha derogado justamente esas normas iniciales. Ahí se establecía ya esa obligación de identificar y evaluar riesgos. Sin embargo, hasta donde tengo conocimiento, ¿no? Han habido supervisiones, ¿no? a esos sectores regulados, pero no había una exigencia todavía por parte del regulador, precisamente por pedirle o requerirle a esos sujetos obligados que exhiban su informe, por ejemplo, de identificación y evaluación de riesgos, o su metodología, ¿no es cierto?, en la cual va a desarrollar justamente esa identificación y evaluación de riesgos, que son, digamos, los documentos maestros a partir de los cuales se van a implementar justamente el conjunto de políticas, procedimientos y controles, ¿no? Ese diagnóstico que implica hacer ese informe técnico de riesgos todavía no se exige, y el sujeto obligado actualmente dista mucho de poder comprender en los términos, ¿no?, que la ley quiere. No hablo acá de cooperativas, de financieras, de bancos, ellos saben perfectamente cómo se maneja esos temas, pero los demás sectores, especialmente el sector real, que también les alcanza el riesgo, ¿no?, ellos todavía no desarrollan en la medida de lo esperado, ¿no?, estas obligaciones. Bueno, pero a ver, estas normas, estos sujetos obligados que son las actividades inmobiliarias, las de construcción, las de casas de cambio, agentes de aduana, las actividades mineras, en realidad recién ha salido una norma prácticamente para ellos, es decir, que recién se están poniendo a derecho en el tema de lavado de activos, en lo que se refiere a tener un manual, a tener un código de conducta, un oficial de cumplimiento, umbrales, señales de alerta, capacitación de los trabajadores, etcétera. Recién están, digamos, haciendo sus pininos y ya tienen que hacer gestión de riesgos. Aunque yo tengo por ahí, doctora, digamos, un enfoque diferente en el siguiente sentido. Desde el año 2002, ¿no?, nosotros tenemos una norma de prevención del lavado de activos. ¿Ya? Una ley, ¿no?, que comprende a todos los sujetos obligados, sin distinción. Hablamos de una ley general, la 27693. Y en esa ley se establecía, ¿no?, y se establece porque sigue vigente, cuáles son las obligaciones que tienen los sujetos obligados. Lo cual quiere decir que no es necesario que exista una norma específica, ¿no?, que le diga puntualmente, textualmente al sector regulado o a la actividad regulada qué es lo que tiene que hacer en materia de prevención cuando ya existía. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si tienes la ley de prevención y tienes su reglamento correspondiente, ya tienes que cumplir. ¿Quiénes? Todos los que están enlistados en la 29038. Son las 33, 34 actividades reguladas o sectores regulados. No, claro, la norma específica te dice puntualmente cómo es que tienes que hacerlo, ¿no es cierto? La norma general te dice qué es lo que tienes que hacerlo, ¿no? ¿Cuál hubiese sido lo recomendable? Esperar norma específica, pero ello no sustrae
o en su momento no hubiese sustraído al cumplimiento de la ley general. Claro, pero de todas maneras es que nadie cumplía con la ley, no Nadie es un cumplía. hecho, ese era un hecho real que nadie cumplía con Había la ley que porque para reforzar de empezar alguna forma, no ¿no? habían ni siquiera oficiales de cumplimiento, nadie sabía Tímidamente había. Claro, nadie sabía nada de nada, o sea, nadie estaba preparado. Y por último, inclusive la ley penal sobre lavado de activos ha salido recién en el 2012, 10 años después, ¿no? Que sustituyó al del 2002, la 27765. Ahí salió la ley, la primera, bueno, la segunda hasta tercera, pienso yo, si no me equivoco, ley penal en materia de lavado de activos, que fue reemplazada por el decreto legislativo 1106, ¿no? En el año 2012, si no me equivoco. Claro, pero esta se refería, pero no tenía estos 3 artículos que tienen ahora en la 1106, la 27. No tenía el transporte, traslado, Ya. ¿no? De dinero en efectivo o títulos valores, ¿no? Esa era la Pero única después, que no comprendía después eso. se modificó y incluyó todo. Claro. La anterior, más bien la que nació o la que se dictó más o menos en el año 91, 92, ¿no? Donde solamente se penalizaba el lavado de activos proveniente del tráfico de drogas. Hubo una serie de modificaciones en años posteriores hasta que dictó la ley del año 2002, la 27765, en la cual ya se regula y se penaliza puntualmente las actividades en materia de lavado de activos, que fue finalmente sustituida por la 1106, el decreto legislativo, que es la que actualmente rige, ¿no? Correcto. En materia- Entremos entonces a la gestión de riesgo. ¿Cuál es el cambio que tienen que hacer los sujetos obligados en lo que respecta a esta gestión? Lo que pasa es que la propia norma te da una ayudita. A ver. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la propia norma te dice hacia dónde tienes tú que enfocar, ¿no? Esa identificación, ¿no? De los principales parámetros o contextos, digamos, operacionales, ¿no? Del sujeto obligado para poder apuntar hacia la gestión del riesgo. Por ejemplo, te dice cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Clientes, productos y servicios y jurisdicción. ¿Correcto? Te da ya digamos, una luz para que tú partas de esos factores de riesgo para que empieces a hacer tu análisis. Entonces, tienes esos 3 parámetros, tienes esos 3, digamos, aspectos que tú vas a tener que llenarlo, ¿no? Para comprender, ¿no? Dónde está ubicado tu negocio desde el punto de vista de la exposición al riesgo de lavado, es decir, desde el punto de vista de la utilización, ¿no? Para el lavado de activos. Por ejemplo, tienes que ver en el marco de los clientes, en el factor clientes, tienes que ver, por ejemplo, ¿no? Cuántas personas naturales tienes como clientes, jurídicas como clientes, domiciliados o no domiciliados, ¿no es cierto? Y una serie de variables derivados o extranjeros. o extranjeros también. PEPs o no PEPs. Exactamente, todo lo que tenga que ver en esa categoría, ¿no? Entonces ya la norma te da justamente esa iniciativa. Ahora, tienes también productos y servicios, ¿no? Que ya es un poquito más amplio. Compras, ventas, hipotecas. Y en materia financiera agregamos también, por ejemplo, los depósitos, los retiros, ¿no es cierto? Cambio de divisas, ¿no es cierto? Y una serie de, digamos, operaciones que están vinculadas con justamente la actividad que ellos realizan. Y en materia de jurisdicción, que es un poco más fácil de comprender, tú simplemente haces un mapeo de todas aquellas jurisdicciones o territorios dentro del país que el podrían mismo significar GAF, riesgo. no. Allá. Internamente, Claro, dentro del ¿no? mismo país, Claro, por ejemplo, donde internamente. está el narcotráfico, las Claro, zonas- ¿no? Y ya más o menos esas figuras son conocidas, entonces uno puede ya determinar cuándo o dónde hay riesgo, por ejemplo, por el delito de contrabando, fronteras, tráfico de drogas, de pronto por ahí crimen organizado, ¿no? Minería ilegal, ¿correcto? Entonces uno mismo como sujeto obligado tiene que hacer ese mapeo para poder reforzar justamente sus controles, ¿no? Que eso es un poco la idea, ¿no? Para clientes o que vivan, ¿correcto? O que procedan de esas jurisdicciones o cuando uno tiene oficinas, por ejemplo, en esos territorios, ¿no? Para evitar ser sorprendidos, ¿no? Y vulnerados en los controles que se ha implementado. Claro. ¿No? Ahora, todo eso hay que, digamos, levantar información, ¿no? Datos numéricos, para poder comprender justamente a título de diagnóstico cómo es la situación, ¿no? De riesgo por esa información que maneja el sujeto obligado. Por ejemplo, para entenderlo facilito, desde el punto de vista de la jurisdicción,
¿no? Un sujeto obligado que tiene solamente que está domiciliado solamente en Lima, No hay problema. el riesgo es menor que si otro estuviese domiciliado, por ejemplo, o tenga oficinas, por ejemplo, aparte de Lima, como principal, una oficina, por ejemplo, en Juliaca. Por supuesto. O Claro. en Madre de Dios, Claro. por ejemplo, en Puerto Maldonado. Por asunto territorial, Sumapé ubica, bueno, territorialmente, desde ese punto de vista, yo no estaría en riesgo en este punto. Claro, en ese punto. Pero porque estoy ubicado aquí, sí puedo tener un riesgo en otro punto, en otro tópico, en otro Exactamente, ¿no? Ahora, también eso se maneja normalmente con la cantidad de operaciones que uno tiene. tema. También. ¿No es cierto? ¿Y qué clientes buena, es? Puro extranjeros, estoy con riesgo, posiblemente, Entonces, si se trata de esto. claro que O sea, sí. Y en buena hay que cuenta, hacer un buen- ¿qué hay que hacer frente a eso? Simplemente abrir los ojos, Abrir los ojos. prestar atención, Claro. ser más cuidadoso en la revisión de los documentos. El olfato, Las el entidades olfato. financieras tienen un sistema antilavado tecnológico. Recurren a la informática precisamente para poder optimizar Tienen sus un niveles de scoring, control, tienen un sistema donde tengan un scoring el perfil de riesgo. que lo haga de la tecnología de manera automática. donde Claro, Sí lo tienen. claro. Sí tienen. Es Donde decir, le ponen un eso- scoring y pueden detectar cuál sería una operación Claro inusual que y cuál sí, sería una porque operación. la propia norma te establece justamente cuáles son los parámetros o los, digamos, los datos que uno tiene que, digamos, considerar para poder asignar un perfil de riesgo determinado a un determinado cliente, ¿no? Y digamos, esos datos finalmente se cuantifican en valores numéricos, ¿no? Y se pueden informatizar, de modo tal de que cuando el cliente ingresa o pretende ingresar, digamos, al establecer contigo una relación comercial, se establece justamente su perfil. Y eso a efectos de hacerle después un monitoreo, un seguimiento de sus transacciones, ¿no es cierto? Claro, y en ese punto hay, por ejemplo, diversas formas de tratamiento. Por un lado, ¿no? Si son clientes que van a hacer operaciones frecuentes, el monitoreo básicamente tiene que ver con ello, ¿no? Pero si son clientes que adquieren un producto, ¿no es cierto? Y no es muy usual que hagan después operaciones posteriores, entonces el concepto de monitoreo cambia. ¿Ya cuándo le vas a hacer? De pronto cuando adquiere un nuevo producto, en el tiempo, o de repente cuando aparece en una lista negra. Claro, ese ¿Correcto? Entonces hay diferentes también significaciones o aplicaciones de monitoreo en la práctica finalmente, ¿no? Ujú. Así Hay una incoherencia que yo veo en el reglamento de la ley 27693, que es el artículo 2193, en lo que se refiere a la debida diligencia. Dice: cuando el sujeto obligado no se encuentre en la capacidad de cumplir Sí. con las etapas de debida diligencia en el conocimiento del cliente según le correspondan, debe proceder de la siguiente manera. Dice: no iniciar las operaciones comerciales, ¿no? No efectuar la operación o terminar la relación comercial iniciada, y o evaluar la posibilidad de efectuar un reporte de operaciones sospechosas con relación al cliente. Todo el mundo se va a ir por el último, ¿no? O sea, yo Para inicio... no perder el negocio. Claro, yo inicio y al final reporto la operación como sospechosa. Por ejemplo, acá Es que es un problema también, tu libro de gestión de riesgos, abstención de la ejecución, hay una parte que se refiere a la abstención de la ejecución, por eso he hecho esta relación. Dice: a efecto de esta ley se entenderá por justa causa que motive la negativa a la autorización del notario a su deber de abstención la presencia en la operación de varios indicadores de riesgo de los señalados por el órgano centralizado, que todavía te lo he expresado, no está en funcionamiento, o bien de indicio, manifiesto, simulación o fraude a la ley. Para ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24, el notario recabará del cliente los datos precisos para valorar la concurrencia de tales indicadores o circunstancias. Sí, pues el notario, en realidad, si el notario ve que una operación no le convence, que le parece que hay algo ahí irregular, así de plano no la hace. De plano no la hace. El notario se abstiene, se niega y dice: esto no. Pero en otro sentido pueden saltar alguna señal de alerta ahí de esas que tenemos: oye, compra-venta con dinero en efectivo. Igual lo hace, porque tenemos cantidad de compra-venta de dinero en efectivo. Leasing, que es una operación riesgosa, digamos, igual lo puedes hacer, o que debes tener una diligencia reforzada, Claro. etcétera. Pero
y normalmente hace las operaciones y las comunica. No las deja de hacer, salvo que sea pues, o sea, que le llame la atención de una manera muy palpable, ¿no? Claro, es que también dejar de, digamos, hacer o establecer una relación comercial con un cliente, ¿no es cierto? Por más que el producto sea un producto, digamos, de ejecución inmediata, es muy complicado, ¿no? Es complicado porque te puedes ganar un problema. Claro, claro. ¿Por qué me discriminas? Claro, así es, ¿no? Entonces, ese texto, doctora, que usted ha leído de la norma, tal cual, ¿no? Está en la recomendación del GAFI. Si no me equivoco, recomendación número 10 de los estándares internacionales. ¿No? Es una importación en realidad que se ha producido, ¿no? Claro, discriminarlo, digamos, entendiendo esa acción de parte del sujeto obligado es riesgoso, ¿no es cierto? Puede finalmente perjudicarlo. Lo más óptimo sería en todo caso reportarlo, analizarlo y reportarlo eventualmente, ¿no? Claro, ahora también lo que debemos entender es que, y esto a veces no se entiende por lo que yo he podido escuchar también en los medios de comunicación, ¿no? De que cuando un oficial de cumplimiento califica una operación como sospechosa, ¿correcto? Lo hace en el marco de una presunción, ¿no? Y eso no se entiende, porque al final, claro, una cosa es ponerte en el lugar del oficial de cumplimiento cuando en el momento tienes que determinar la legitimidad o transparencia de la información de la operación con las limitaciones que tienes. ¿Qué otra cosa es analizar justamente esa misma operación, ¿no? Ya después, cuando ya se sabe que ha sido una operación delictiva 100%. Totalmente diferente. Es completamente distinto. Al final, al principio tú estás prácticamente a ciegas, excepto con lo que puedes tú recopilar de información de ese cliente, ¿no? Y no es tan fácil que digamos. A los 3 años, ¿no? Sale que ese cliente era un gran traficante de armas y nadie sabía, ¿no? Claro. Y los primeros 3 años que tú lo viste, 3 años antes era una persona normal, ¿no? Distinto fuese el caso, ¿no? Si es que ese cliente, que aún no se sabe que era un traficante, por decir, ¿no? Ya hacía operaciones inusuales o ya incurría en alertas, ¿no? Altos volúmenes, depósitos en efectivo, ¿no es cierto? Grandes transacciones, no constitución de empresas, compra-venta de inmuebles, bueno, ahí sí, ¿no es cierto? Pero si un lavador, por ejemplo, planifica esas actividades en diversos sujetos obligados, aunque sean del mismo sector, ¿no? Si es que el sujeto obligado no presta la debida diligencia y la debida atención, puede pues pasársele, ¿no? Lo importante es por eso el tema de las capacitaciones, que el personal esté bien formado, para que después el personal no diga, ¿no? De que yo no sabía qué debía hacer, no sabía qué debía comunicar, ¿correcto? Entonces esa formación permanente, por supuesto, debe ser pues una constante. Vamos a hacer una pausa, amigas y amigos, en esta interesante conversación con nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor José Antonio Arbulú Ramírez, autor de un 4º libro. Esta vez se trata de lavado de activos, gestión del riesgo, que nos está explicando sucintamente y conversando sobre el particular con la notaria de Lima, nuestra directora, la doctora Clara Carnero Ábalos, y también con el licenciado Enrique Ledesma Azaña, panelista aquí de nuestra programación. Retornamos con ustedes, amigas y amigos, en un par de minutos, y quien desee formular alguna pregunta, aunque el tema, como ustedes ven, es bastante técnico, lo pueden hacer también, por lo menos relativo al lavado de activos, ¿no? Podría ser. Los teléfonos están abiertos, el 441-4512 o el 422-8810, 441-4512 o el 422-8810. Retornamos.
ver. Bien, otra vez estamos en nuestra programación con el doctor Arbulú Ramírez, José Antonio Arbulú Ramírez, autor del nuevo libro, que es el cuarto ya, especializado en prevención del delito de lavado de activos. O sea, el doctor Arbulú, lavado de activos, gestión de riesgos. Se está conversando con la doctora Clara Carnero, nuestra estimada notaria, y también con el licenciado Enrique Ledesma. Sí, adelante. Bueno, no, yo estaba conversando acá en los previos, porque bueno, hay unos cuadros y yo no entiendo nada de los cuadros, pero acá está el doctor para que nos aclare un poco a qué se refiere, por ejemplo, en el cuadro 13 que dice establecimiento de medidas preventivas, y hay un cuadro que dice personas naturales, valor 7, valor alto, calidad mitigante, riesgo residual. ¿Qué quiere decir calidad mitigante y riesgo residual? Calidad del factor mitigante. El mitigante es un control, ¿no?, que el sujeto obligado ha establecido en respuesta a ese riesgo que ha identificado. Por ejemplo, de manera general, ¿no?, un riesgo lo representa la persona jurídica, porque ese sujeto obligado tiene el 80% de clientes que son personas jurídicas, es un porcentaje alto, entonces establecemos, determinamos que esa categoría de clientes representa un riesgo. Para poder mitigar ese riesgo, factor mitigante, ¿no?, se establecen los controles. Vas a pedirle, digamos, copia literaria de partida electrónica, vas a pedirle sus estatutos y las modificaciones a vas a pedirle, por ejemplo, una verificación domiciliaria del negocio, en todo caso, ¿no? Vas a pedirle la vigencia de poder, los poderes de representación, etcétera. ¿Correcto? Vas a incrementar o disminuir, dependiendo naturalmente de los márgenes normativos también, ¿correcto? Y esos requisitos que uno va a exigirle a esa categoría de clientes, ¿no?, son los mitigantes o medidas preventivas o medidas de prevención. Bueno, ya se empieza a complicar. Y esos números, doctora, que sale a continuación de la columna correspondiente, es el valor que uno le asigna y que considera además, ¿no?, de que estableciendo esos controles, ¿correcto?, va a poder reducir esa exposición al riesgo puntualmente de ese riesgo que ha identificado. Sí, bueno, para todos los sujetos obligados este es un dolor de cabeza terrible, porque además de todo lo que tiene que verse obligado a implementar, luego hacer su famosa gestión de riesgo que ahora está obligado, pues, y hacer todos estos cuadritos y poner las medidas preventivas, las variables, los factores, las calidades, los riesgos residuales. Es decir, se van a dedicar a eso nada más y no van a ver por sus empresas. Y yo les digo algo, lo que pasa, incluso este texto, ¿no?, está más orientado no tanto al sector bancario financiero, ¿no?, porque ellos ya tienen incluso informatizada la identificación de los riesgos. ¿No? Este texto está básicamente orientado al sector real, es decir, aquellos del que nadie se ocupa. ¿Correcto? Bueno, para ellos eso... Lamentablemente la ley establece que un sujeto obligado no deba tener ese, digamos, sustrato de riesgo de lavado de activos en la gestión, en la administración, en la implementación de su programa de cumplimiento, ¿no? Y un poco hemos querido justamente desarrollar en este libro esa temática. Nosotros yo agregamos creo que ahora, cuando recién ni siquiera saben lo que es un manual ni un código de conducta, y tienes a un notario que, como te comentaba en los previos, también ha sido sancionado en provincias porque confunde el envío del RO con el YAOC, que es un informe anual, entonces ya la tenemos hecha. Y además, si tú comprendes que el notario es una persona, además, que tiene un nivel diferente que el resto de los abogados, pues ya, y a eso lo comparamos con empresas pequeñitas, que hay casas de cambio muy pequeñas, o que hay, qué sé yo, actividades que se realizan de venta de, por ejemplo, de joyas, de metales. De joyas, de metales, claro. Qué sé yo, hay todavía empresas muy pequeñitas y que se vean pues con toda esta carga de un sistema antilavado con gestión de riesgos ya, porque ahora ya no solamente vas a tener al oficial de cumplimiento de administración de riesgos, sino también de gestión de riesgos. Claro. O sea, ya la cosa... Ahora, y yo pienso, doctora Clara, yo pienso que de pronto en ese sentido el regulador también es comprensivo.
Si bien es cierto, ha establecido esta norma, ¿no?, para alinear la normativa local a los estándares del GAFI. A los estándares internacionales. Sin embargo, el nivel de exigencia, ¿no?, a los sujetos obligados del sector real fundamentalmente, todavía no está siendo, digamos, muy alto, ¿no?, precisamente por lo que acabamos de decir, la complejidad de estos temas. Pero yo quiero decir algo que de pronto va a apaciguar los ánimos frente a esta gestión del riesgo, ¿no?, que es que esos cuadritos que el doctor José me ha mencionado que hay en el texto y que son de alguna forma el desarrollo que la ley exige, no es que se haga constantemente. 1. 2. Eso se hace básicamente cuando se hace el trabajo de identificación y evaluación del riesgo, una suerte, digamos, de diagnóstico del sujeto obligado frente a la posibilidad de ser utilizado para el lavado de activos, ¿correcto? Ahora, esta identificación y evaluación del riesgo se hace una vez cada 2 años, es decir, se hace una vez y después se actualiza, ya sobre esa base. Y la metodología, que es la forma como se va a desarrollar o llevar a cabo esa identificación del riesgo, ¿no?, se actualiza o se la revisa cada 4 años normalmente. Ya tienes 2 años por un lado del informe y 4 años la metodología. ¿Correcto? Bueno, entonces como que por ahí ya... Esa es una buena noticia. Acá también en tu libro has expuesto lo que es el riesgo inherente y el riesgo residual, que lo has puesto muy claramente. Dices, el riesgo inherente pues es el que tiene todas las empresas cuando inician un negocio, que siempre hay un riesgo. De alguna manera, como cuando uno va a cruzar una pista, siempre hay un riesgo, ¿no es cierto? Si es que tú no la cruzas tomando atención a la luz que te ponen y que debes respetar, y que es el riesgo inherente y el riesgo residual, que vendría a ser lo que queda después de que tú has tomado las medidas, ¿no es cierto? Las medidas para evitar que los riesgos ocurran, ¿no? ¿Es así? Que te atropelle el carro. Que te atropelle el carro, porque tienes que mirar, ¿cuál es la medida que tomaste? De mirar si efectivamente la luz estaba en verde para que tú pases. Y podría ser y el riesgo es inherente porque tú pasaste con la luz verde, igual te atropelló el auto. Claro. O sea, que vendría a ser el riesgo residual. Exactamente. ¿No así es? Esa es la explicación gráfica perfecta, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, yo quiero aprovechar... Me queda claro que ahora todo está más complicado. Me queda claro eso, pero yo quería aprovechar para preguntarte algo sobre el tema de los abogados. Sí. Sobre el tema de los abogados. En esta norma, en este reglamento de la ley 27693, bueno, y la 1249, que es donde ya los abogados y los contadores son sujetos obligados, tienen que cumplir necesariamente las 5 condiciones, ¿no es cierto? Ajá. Tienen que cumplir necesariamente las 5 condiciones, es decir, que estos abogados y estos contadores sean personas que actúen de manera habitual, en forma independiente o en sociedad, que sea a nombre y cuenta de un tercero, que realicen determinadas actividades y que estén sujetas al secreto profesional. Muy bien, entonces, 5 condiciones. Si una de ellas no se da, querría decir que no serían sujetos obligados. ¿No es cierto? Es correcto. Muy bien. ¿Qué significa actuar a nombre y cuenta de un tercero? Significa que, porque la persona, para nosotros los notarios, que actúan a nombre y cuenta de un tercero es aquellos que actúan por poder. ¿Quiere decir esto la norma? Actuar a nombre y cuenta de un tercero quiere decir que tendrían que actuar por poder los abogados y los contadores. No necesariamente. Hablamos ahí en realidad, para este tipo de operaciones que normalmente son subrepticias, ¿no?, de una situación de facto. Es decir, yo por ejemplo, ¿no?, supongamos voy a ser el gestor para constituir por cuenta del tercero, que es, digamos, mi cliente, claro, ¿no es cierto?, empresas. Yo me voy a encargar de abrir la cuenta en el banco. Yo me voy a encargar de hacer las transferencias de cuenta a cuenta o a terceros. Yo me encargo, ¿no?, de hacer cualquier tipo de gestión, ¿sí?, por cuenta de mi cliente. Gestión, ya es otra cosa. Exactamente. Claro, por ejemplo... Es como una suerte de mandatario. No asesoría, pero claro, simplemente. No asesoría, exactamente. No, yo estoy actuando por cuenta de. Ya.
Ya. ¿correcto? O sea, tú eres mi gerente de operaciones. Te doy un poder para eso. Ahí sí. Ahora, Cobra cheque, manda cheque, claro, firma cheques. por eso le decía, normalmente en este tipo de escenarios se maneja, digamos, recurriendo a la informalidad, a una situación de facto. Ya. Claro, pero por ejemplo, Para que ¿cómo no- podría un abogado y un contador administrar cuentas del sistema financiero u otros activos? O sea, yo no te puedo administrar tus cuentas, salvo que te las administre así nada más, pero administrártelas ante el banco no puedo, si es que no me das un poder. Claro, el banco va a necesitar Claro, ¿no? necesariamente una... ¿No? O un cómo poder, yo ¿no? voy por ejemplo, a realizar compra y venta de acciones o participaciones sociales, Ujú. si no tengo un poder tuyo para Claro, comprar. hay sujetos obligados en los cuales te van a exigir normalmente, que es la mayoría, especialmente los formales, ¿no? Ese tipo de... Claro, lo que pasa es que a poderes, ¿no? veces Unidad de Inteligencia Financiera y el GAFI lo ponen de tal manera que para abogado que lo lee es un significado y para ellos es otro, Claro, ¿no? también. Por ejemplo, y para darte un ejemplo más específico, para Unidad de Inteligencia Financiera, por ejemplo, el que realiza la operación, el que vende una propiedad es necesariamente ¿Beneficiario oficial? ¿ah? ¿Beneficiario final? el beneficiario, no es el se llama beneficiario, se llama... el que tiene un nombre, pero bueno, el tema es que no solamente es, sí, el beneficiario. ¿Quién se beneficia con la operación? El cliente. Para ellos es el que vende, pero para nosotros los abogados no necesariamente es el que vende, se benefician los dos, el que vende y el que compra. El que Pero algunos vende solamente el que compra. porque Claro. va a recibir el dinero y el que compra porque va a recibir una propiedad, Claro. ¿no es cierto? Ah, Entonces, sí. pero para ellos no, para ellos es simplemente el que vende, para Unidad de Inteligencia Financiera. Correcto. O sea, siempre va a ser aquel que vende, ya sea lo que venda, siempre va a ser de esa manera. Entonces acá yo podría pues también pensar que la interpretación de Unidad de Inteligencia Financiera del GAFI en lo que se refiere a compra-venta de acciones o participaciones sociales que está actuando el abogado y el contador, lo hace cuando le hace una minuta de compra-venta o una minuta de participaciones sociales, Claro. ¿no? Y no es que él participe en esa compra-venta, que le tengan que dar un poder para comprar esas acciones o participaciones sociales, sino que yo participo en la redacción. Como una suerte de facilitador, digamos. Claro. Que hace el escenario para que se produzcan las transacciones. O por ejemplo, qué sé yo administro tu dinero, dicen, ¿no? Administrar el dinero, valores, cuentas, o sea, cualquiera de estas podría ser, no es aquí, sino es de manera conjunta. No. Es que es amplio también es Claro. la posibilidad de actos que uno puede realizar por cuenta del cliente en el marco de la normativa. Claro. No. Ahora, hay otra cosa, también habla y que lo realicen y que no esté sujeta al secreto profesional. Pero sin embargo, a ver, el abogado recibe información, por ejemplo, de su cliente que le dice, mira, yo quiero vender esta propiedad en menos porque no le quiero pagar al Estado tanto. Entonces ponme por favor, Un poquito ponme menos, el otro está de acuerdo y ya. Mire, doctor, nos hemos puesto de acuerdo acá, no le queremos pagar tantos impuestos al Estado, póngamelo, bájeme el monto de la propiedad en la minuta de compra-venta. Pero eso está sujeto al secreto profesional. Entonces, y cualquier otra operación también estaría sujeta. Ahora, pero ahí, por ejemplo, podría haber una infracción, ¿no? Claro, claro. Una infracción tributaria, ¿no? De hecho, hay una infracción en tributaria. principio no vinculada con el lavado de activos, Claro. ¿no? Porque la otra parte no es que el vendedor va a dejar de recibirlo, sino que le vas a pagar de repente en efectivo. Ok. ¿Correcto? Ya, entendido. ¿No? Claro, ¿no? Pero en efecto, ¿no? Hay una infracción, serie... sí. Hay una serie de actos, ¿no?, que van a requerir cierta formalidad, que son la mayoría que estamos viendo en la norma, ¿no? Y otros ya para digamos, facilitar, que son de facilitación, ¿no?, de compras-ventas, de activos, de Operacional. manejo de activos, de operaciones, de transacciones. Ahí de repente no se va a requerir esa formalidad,
que hablábamos, doctora, si no va a ser, como decimos, una situación de facto, básicamente. O sea, cuando un abogado trabaja en una empresa y en las noches, o amigos que tienen, dicen, ay, hazme esta minuta, hazme una minuta. Y por supuesto, ¿no? Para no haber impuestos, para que todo esté correcto, especialmente los abogados, ya hacen una minuta y cobran sus honorarios, ¿no? Con sus recibos respectivos, todo formal para sus impuestos, le hacen la minuta y ahí nada más. Y el abogado en el día sigue trabajando en una empresa grande, mediana, pequeña, en su oficina como dependiente. Pero los domingos alguien le pide y hace unas 15 minutos al año. Y esa es una situación que no está regulada en realidad, ¿no? Porque, claro, no sería habitual, porque ya no sería habitual, ¿no? Claro. Porque lo habitual es que él trabaja todos los días en una empresa. Todas las noches, todas las semanas o todos los meses es habitualidad, cada mes. Ya se convierte en habitualidad. Aunque sea una al mes. Pero esa es una actividad no comprendida ahí, claro, digamos, ¿no? Son extras, digamos, del abogado, ¿no? Y sucede, ¿no? Ocurre, de todas las claro. Por su propia experiencia, ¿no? Hacen asesorías. Y entonces, ¿eso estaría comprendido ahí? No estaría comprendido ahí, no, porque es difícil además, ¿no? Porque claro, si uno hace, por ejemplo, esas gestiones extras fuera de su horario, digamos, laboral, de oficina, no, digamos, en las noches, ¿no? O muy de madrugadas, ¿no? Ahí no puede hacer ningún tipo de estas gestiones. No hace gestiones. Pues. No podría preparar, digamos, la documentación, pero encuadrar en esa función, no, eso es más un acto adecuado socialmente, ¿no? Que está dentro, digamos, de la prestación de servicios jurídicos que puede hacer cualquier abogado. José, hazme recordar, los abogados y contadores no tienen el sistema acotado, ¿no? No tienen, sin embargo, no tienen el sistema acotado. Y claro, imagínate, no tener el sistema acotado y yo soy un solo abogado y no tengo a nadie más, o tengo un asistente y tengo un régimen, digamos, y trabajo en mi casa. Y sobre ese punto, doctora, hay algo curioso que yo estaba revisando justamente la semana pasada respecto de las obligaciones en materia de prevención de los abogados y contadores. ¿No? Y si nosotros revisamos, por ejemplo, las normas específicas u obligaciones específicas para esas actividades en la 789, vamos a ver de que no está, por ejemplo, el reporte de operaciones sospechosas. Algo que en principio, ¿no?, había sido cuestionado tremendamente porque vulneraría el secreto profesional. Sí, bueno. Más allá de eso, esa obligación específica que la ley establece y relaciona en esa norma no aparece, ¿no? Y lo otro es el tema de la oficialía de cumplimiento, ¿no? La ley no dice que el abogado deba ser oficial de cumplimiento, por lo menos en esas obligaciones específicas, de pronto en otras sí, pero en esas puntuales no. Y si no es oficial de cumplimiento, o por lo menos no le da la posibilidad la UIF de poder recibir códigos secretos, la pregunta es cómo va a reportar, si es que lo está, obligado, y cómo va a informar, ¿no es cierto?, de las transacciones que tiene que registrar o de las operaciones que tiene que registrar a la UIF, ¿no es cierto?, salvo que tenga que hacerlo físicamente, salvo que no. Yo creo que ahí hay una inteligencia, y con el perfecto análisis que hace usted, doctor, hay un tema de inteligencia, no lo han puesto justamente por eso, porque eso es una cosa social, habitual, no solamente de los abogados, de otras profesiones también, quienes trabajan en otros sitios y también hay un segundo ingreso, lo cual es natural, y giran formalmente sus recibos honorarios. No, pero hay una incoherencia en esa resolución SBS 789. Hay una incoherencia grande porque primero le pide el desarrollo de políticas y procedimientos. Pide el desarrollo de políticas y procedimientos que permitan conocer al cliente, persona natural o jurídica, nacional o extranjera, aplicando etapas de debida diligencia, normas de régimen general, de régimen reforzado. Le pide además la identificación de los accionistas, de los socios o asociados que tengan más del 25% del capital, la identificación del beneficiario final, la información del registro de operaciones a Unidad de Inteligencia Financiera, el envío anual del YAOC
Oye, ¿para qué vas a enviar un informe anual de YAOC si no tienes operaciones inusuales y sospechosas, que son las más, además son las más importantes? Sí, ¿No es claro. cierto? Y aunque así fuese, doctora, Pero le dice, pero usted solamente está obligado a esto, y no está obligado a tener ni un manual ni un código, pero ¿dónde pongo todo esto? exactamente, es un contrasentido, ¿no? Claro, es una incoherencia, ¿no? Entonces, quieras o no, por una exigencia, digamos, de ese tipo digamos, actividades, vas a tener que hacer por lo menos un pequeño manual, un pequeño reglamento, ¿no? Para que tengas, ¿no? Ahora, el IAOC, ¿cómo enviamos el IAOC? ¿No le enviamos acaso por el portal PLAB? Así es, Si no tienes códigos, ¿cómo lo enviamos? claro. ¿No? Entonces, hay que hacer unos ajustes posiblemente, ¿no? En esa norma, pero la idea está y bueno, la obligación está y ahí para adelante, ¿no? Ya no se puede, digamos, cuestionar para deslegitimar una norma que además es una importación adecuada también, ¿no? No, además el país necesita muchas Necesita cosas. esas cosas, exactamente. Bueno, ¿no? acaban también de publicitar, ayer, antes de ayer, salió en Gestión, si no me equivoco, sobre las normas que se van a dictar de lavado de activos, y ahí ya expresan algo sobre el titular real, Sí, ¿no? de las personas Lo jurídicas. lo que vendría a ser el beneficiario final, que ya se va a poder conocer quién es el beneficiario final, que está detrás de eso Unidad de Inteligencia Financiera desde hace mucho tiempo para poder determinar a aquellos que tienen más del 25% del capital social de la empresa. Ahora, imagínate, más del 25% del capital social de la empresa, que a veces tú no lo ves dentro de la misma copia literal, que puede estar dentro del libro de matrícula de acciones. Sí, Y bueno. saber, entonces, ¿qué? ¿Va a tener que firmar una declaración jurada de conocimiento del cliente? Sí, pues, ahora va a haber que, o sea, va a tener que establecerse un mecanismo, ¿no? De repente una obligatoriedad, probablemente, ¿no? De trasladar esa información del libro de matrícula de acciones al registro, ¿no? Y aún así, como dice el autor, una declaración. ¿Por qué? Porque puede ser que un amigo mío sea accionista de esa persona jurídica donde yo soy el beneficiario final, Claro. ¿no? Por más que se traslade la información del libro de matrícula de acciones, no se va a saber que yo soy el beneficiario final. Entonces el accionista, de pronto, no va a tener que declarar quién es el verdadero beneficiario final de las acciones que él tiene a su nombre en esa compañía, ¿no? Por ahí va la cosa, ¿no? Lo que no debería hacer en principio, pero bueno, Bueno, pero así se hace. así van las... Se hace las camino cosas, al andar, ¿no? Bueno, yo creo Un que tema sí. también de Ya se nos- inteligencia, por Yo algo creo de que sí. inteligencia. Ya se acabó ¿No? el Es tema. complicado también, ¿no? De la unidad de inteligencia es complicado el tema, pero Es complejo, se hace pero camino al andar. es complejo, ¿no? Hay varios enfoques y puntos de vista, pero yo pienso que todos debemos de Yo creo que apuntar a ese estamos, mismo lado. estamos Claro. en el proceso Así es. de ser un buen país y que requerimos estos y otros ordenamientos en otros campos también. ¿No? Y Así además es. la falta de conocimiento les hace que pongan en la 789 que los socios o asociados, dice, que identifiquen a los socios o asociados que tengan más del 25% del capital social. Y esas constituciones no son con capital social. O sea, Muchas gracias, doctor José Antonio Gracias, Ángel. Bulú Gracias, Clara, Ramírez, licenciado, autor gracias. de su cuarto libro especializado en lavado de activos, pero en este caso es el último, Lavado de Activos, Gestión del Riesgo. Muchas Felicitaciones, doctor, y Muchas por gracias. supuesto que este libro ya está en el mercado, ¿no? Para que ya lo puedan ha sido la adquirir. primera en adquirirlo. Sí, la doctora Clara Cardero Yo fui el justamente segundo. ha sido la segunda de él. Fue dedicatoria especial. Así muy bien. Bueno, yo seré el tercero, pues. Muy bien, muy Pero bien. muchísimas Pero compra el gracias. legítimo. Tengo que comprarlo. En librería. Cómpralo, dice acá el licenciado. Muchas gracias. Bueno, Gracias, gracias. también François Nosotros Rojas, hemos doctora gracias también, ingeniero Santo Quintín Matías Elival, también, y gracias a la señora Polo, Tremendo su esposa del doctor, Muchas por su gracias. presencia. A todos ustedes también un abrazo muy fuerte, amigas y amigos. El próximo sábado otra vez estaremos con ustedes, también enfocando un tema muy especial, ¿no? Ya está confirmado. Vamos a enfocar el tema del divorcio notarial, doctora, con el doctor Luis Rioja, confirmado. Correcto, El correcto. divorcio notarial el Encantado. próximo sábado. Gracias, pase un bonito fin de semana. Muchas gracias. Gracias. ¡Arriba, Perú!
Desde Ignacio Merino 230, Santa Cruz Miraflores, transmite Radio Latina 990 en tu radio, La Poderosa. Casa de